Le conté a los friends que, bueno, estamos en búsqueda de iglesia, que habíamos determinado una iglesia que ya habíamos encontrado, que nos parecía muy bonita y ahora volvimos, ¿ok? Pero parte, digamos, de lo que están, que quieren saber, porque les pregunté si les interesaba, era el proceso de iglesia y que, ay mae, ¿qué es eso? Uy. El proceso de cómo, sí, de los criterios que queremos utilizar para encontrar una iglesia. Ahora, nosotros tenemos criterios muy particulares, pero digamos, hay tal vez criterios básicos y criterios personales. Yo diría que yo lo dividiría en esas dos categorías. No sé si vos pensarías en otra categoría, además de esa. Básicas y particulares. No. ¿Te parece bien? Bueno, ¿qué criterios básicos crees que podríamos compartir con respecto a la búsqueda de iglesia y los que vamos a aplicar en nuestra búsqueda ahora? Bueno, que la prédica definitivamente y la manera de hacer las cosas en general sean bíblicas, y que la prédica también sea cristocéntrica, y bueno, bien hecho en general. La declaración de fe, de que creen, ¿verdad? Que toda iglesia debería tener, y es importante leerlo, y si uno tiene preguntas, hacerlas. La cultura de la iglesia, o sea, quienes están ahí, ¿verdad? Y esto es... Ya eso entra como más al ámbito de las preferencias, diría yo. Sí. Más o menos. Sí, no es tan esencial, pero digamos, hay iglesias que son muy antiguas y las únicas personas que quedan son viejitos, y no necesariamente eso significa que la iglesia sea mala. Pero si es así, o si hay puros jóvenes, digamos en los 20 o algo así, uno debería preguntarse, ok, ¿por qué es así? Sí. ¿Verdad? No porque sea algo malo necesariamente, pero puede ser una iglesia muy dedicada, por ejemplo, a ministerio de universitarios. Entonces, uno que tiene 40 y resto de años, tal vez, a no ser de que tenga un corazón para invertir, ¿verdad?, en una población específica, tal vez no vaya a tener mucha duración, ¿verdad?, ser parte de esa iglesia. Y a veces hay iglesias estancadas y por eso tienen la demografía que tienen. Sí. Luego hay otras marcas de una iglesia sana, y hay un libro que se llama Las 9 marcas de una iglesia verdadera o sana, algo así, por Mark Dever, y está en español, entonces recomiendo que lean ese libro. Pero incluyen cosas como los sacramentos correctamente observados, o sea, el bautismo, la Santa Cena, una misión clara, que solo hay una misión, es la de ser discípulos de las naciones. Entonces, evangelismo, discipulado, mucho viento. Sí, está heavy. El evangelio es una marca, predicación expositiva o buena enseñanza de la palabra. Y membresía es importante. Hay muchas iglesias que no hacen membresía, pero sí, es algo que estamos buscando, y creo que es un requisito básico
si hay iglesias en su área que tienen membresía, porque puede ser que no. Y la membresía es una manera de poder pastorear realmente su rebaño. Uno tiene que saber quién pertenece a cuál rebaño para poder hacer pastoreo y ejercer disciplina y discipulado y tener una comunidad. Una comunidad donde puedes realmente comprometerte y servir y crecer, madurar, todo eso. Si no hay membresía y la gente simplemente va y viene, no se puede hacer muchas cosas. ¿Hay algún sustento bíblico sobre la membresía de una iglesia? Algún pasaje que mencione la membresía, no. Pero la Biblia sí enseña varias cosas que realmente no se pueden hacer sin tener una membresía. ¿Se te ocurre alguna como por ejemplo? Cosas como la disciplina. Sin la membresía no se puede disciplinar porque la gente simplemente se va. Va a otro lado. Sí. El compromiso los unos con los otros que son el fundamento de los mandatos de unos a otros y de las analogías de que todos somos miembros de un cuerpo y así nos servimos los unos a los otros con los dones que tenemos. Eso no es la iglesia universal. Por ese pasaje no tiene ningún sentido hablando de iglesia universal. Solo tiene sentido en el contexto de iglesia. Solo tiene sentido, dijiste. Solo tiene sentido en el contexto de la iglesia local. Sí, entonces eso fue, nos hicieron el tema, digamos, de la membresía y la verdad es que no es una cuestión gringa. Me preguntaron si era algo gringo que se hacía aquí y no en Latinoamérica. No, claro que sí, muchísimas iglesias en Latinoamérica hacen membresía. Por lo general tienden a ser iglesias un poquito más conservadoras. Las pentecostales creo que no suelen tener membresía, no sé, me pueden contar los pentecostales. Pero digamos, una membresía, por ejemplo, para nosotros en las iglesias en las que hemos estado ha implicado firmar un documento donde yo me comprometo a servir, a ofrendar en la iglesia, donde me comprometo a sujetarme al liderazgo de la iglesia, al cuidado además de la iglesia, lo cual implica que entonces, digamos, por ejemplo, no es que me digan usted venga a servir el domingo y tiene que venir a servir el domingo. De eso no estamos hablando. Estamos hablando, por ejemplo, de si un miembro está en pecado, una oveja está viviendo en pecado, está siendo, por ejemplo, infiel a su esposa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces los ancianos o líderes de la iglesia, como quieran que lo llamen, dependiendo de la iglesia a la que asistas, pastores, ¿verdad? Las personas que están encargadas de cuidar al rebaño, tal vez vaya a decirme a mí, Alejandra, yo necesito que usted le dé consejería a esta pareja, ¿verdad? Que usted aconseje a esta esposa. Entonces ellos se encargan de cuidar y yo como miembro también entro para cuidar, ¿verdad? También bajo la autoridad de sus ancianos y por supuesto que se permita mi horario, ¿verdad? Hacerlo, porque a un anciano que le diga a usted tiene que dejar tirado aquello o esto para hacer lo que yo le estoy diciendo, eso es abuso, eso no es liderazgo, no es ser siervos líderes, que ese es el ejemplo que nos dejó Cristo. Siervos líderes, no es yo soy el jefe, ni soy su dueño, ¿okay? Hay una gran diferencia. Pero entonces sí, a partir de ahí, por ejemplo, decirle al esposo, mire, usted se va a reunir con nosotros cada tanto tiempo, vas a rendir cuentas de esta manera,
necesitamos ver ciertos cambios X con tu esposa, vamos a tomar estas medidas, ¿verdad?, de cuidado para ustedes como pareja, etc. Y entonces la pareja puede ser cuidada, pero como puedes ver, muchas veces va a implicar tener que decir, sí, está bien, yo voy a hacer lo que ustedes me están pidiendo. Entonces el documento de membresía habla de ese tipo de cosas. Y también, por supuesto, en el último documento fue muy lindo porque también el documento estaba firmado por los ancianos o líderes de la iglesia, donde ellos también se comprometen a cuidarnos, a estar ahí en lo que necesitamos, a orar por nosotros, ¿verdad?, a hacer lo que se supone que los siervos líderes de una iglesia deben de hacer. Entonces es un compromiso mutuo entre el liderazgo y el miembro, y además el miembro y la iglesia, ¿verdad? Donde yo me comprometo no solo con mis líderes, sino también con el resto de miembros que son parte de mi familia, ¿verdad?, en Cristo. Más o menos así es como funciona. También para el pastoreo. La membresía es necesario para poder pastorear bien a su rebaño. Porque uno necesita saber quiénes son del rebaño. Uno no puede simplemente pastorear a cualquier persona que pase por la puerta. También implica un compromiso, digamos, con la iglesia en sí, de que simplemente yo no estoy llegando aquí a hacer shopping eclesial. ¿Me explico? O sea, yo no estoy aquí nada más de visita, cuando yo quiera me voy y ya. O sea, eso no es parte del compromiso, como si no, un momento, o sea, yo estoy aquí en las buenas y en las malas, es como un matrimonio, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que usted nunca se puede ir de una iglesia, como en un matrimonio, que en la buena teoría uno no se divorcia, ¿verdad? Pero la realidad es que uno se pasa de casa, como nos pasó a nosotros, entonces tuvimos que dejar la membresía, o ciertas diferencias doctrinales empiezan a surgir donde ya no puedo ser parte de esta iglesia, o me doy cuenta que el tipo de liderazgo de esta iglesia es abusivo, ¿verdad? Una buena señal de que no hay muy buen liderazgo es cuando la gente se va y los líderes no lo toman bien, en el sentido de que critican, en que tiran chinitas, ¿verdad? O sea, hacen comentarios sutiles, pero que la gente dentro de la iglesia sabe que el pastor o quien sea no está feliz de que se fueron, y se fueron mal, en vez de irse, como dicen, por la puerta grande, ¿verdad? Ese dicho es pésimo, lo odio, como odio jarocho. Ese tipo de expresiones y ese tipo de cultura que se va creando de temor de dejar un lugar es lo que empieza a irse en banderas rojas, ¿verdad? Donde yo digo que aquí esto no está bien. Es verdad que a veces una persona se puede ir por malas razones de una iglesia, es una realidad. Recuerden, friends, que digamos, algo que yo he aprendido con la experiencia, sinceramente, y que les cuento estas cosas, ¿verdad? Reconociendo que no todo lo que yo les digo o lo que les contemos nosotros es la razón, ¿verdad? Ustedes saben que yo aquí hablo, a veces siento que hablo como demasiado, ¿verdad? Dogmática, ¿verdad? En lo que pienso, y que tienen que creer lo mismo que yo. No es así, no es eso. Lo que pasa es que se me olvida que estoy hablando con muchas personas, o sea, yo estoy hablando con mi teléfono, ¿me entiende? Entonces, como que cuando estoy pensando y estoy hablando, se me olvida que hay muchos oídos y muchas personas escuchando, y mi intención no es nunca que piensen que yo estoy viniendo aquí como la sabelotó. Nada más estoy poniéndoles esto aquí para que usted lo piense y tome lo bueno y deseche lo malo. Bueno, lo que quiero decir es que parte, digamos, de lo que yo he aprendido en medio de todo esto es que, por ejemplo, en el caso de un buen liderazgo o un liderazgo no tan bueno, la misma situación, digamos, es decir, que un pastor no esté contento porque alguien se fue, puede ser por razones muy santas, y la misma, digamos, el mismo sentimiento y actitud pueden ser por pésimas razones. Entonces, no solo depende del corazón de la persona, ¿verdad? Del pastor, sino que depende mucho de las circunstancias, depende muchísimo
de cada situación diferente. Entonces, cuando yo les hablo de esto, les hablo de ideales, pero por favor no confundan los ideales con o sea, por ejemplo, me casé con esta iglesia y ya firmé membresía, nunca más me voy a poder ir. Hay siempre excepciones, siempre hay buenas razones. Ya vamos a llegar a un lugar donde no hay muy buena señal, entonces vamos a seguirles hablando más del tema después, pero bueno, ahí les queda para que lo sigan pensando y pueden orar por nosotros para que el Señor nos dé una iglesia hermosa, otra iglesia hermosa, además de la que salimos, que no era perfecta, pero tenía personas que amaban al Señor y que nos enseñaron mucho. Y bueno, esperamos poder también nosotros servir en otro lugar y ser de bendición. Feliz domingo, amigos. Ya venimos de visitar a nuestra familia, que ahora estamos cerca, es muy lindo. Estamos cerca de mi suegrita y su esposito, y es justo las razones por las cuales venimos a vivir a Kansas. Es porque queremos estar cerca de nuestra familia, pero no hay buena señal ahí, entonces es terrible. Cada vez que nos acercamos ahí es como entrar a un hoyo negro del internet. Entonces no se pueden subir historias ni nada. Pero bueno, puedo continuar contándoles algunas cosas con respecto y expandiendo un poco a lo que Estefan estaba hablando. Cuando Estefan estaba hablando, le estaba mencionando que algo que era importante para nosotros era que fuera un lugar bíblico. Este es el tema, friends. Hay que desarrollar criterio para eso. ¿Por qué? Porque si usted le pregunta al 99%, bueno, no tal vez 99, pero al 90% de la gente cristiana que tiene iglesia, si usted le pregunta, ¿su iglesia es bíblica? Ahí viene que le van a decir. Y la realidad es, y por lo que yo veo, digamos, en las personas que me escriben constantemente aquí en redes sociales y demás, es que la gran mayoría de personas que me escriben sorprendidos porque poco a poco van encontrándose con contenido súper completo, buenos predicadores cristocéntricos, etcétera, que entonces empiezan a darse cuenta que, ay, mira, yo no voy a una iglesia bíblica, yo pensé que sí, pero no. Y a veces pensamos bíblica es porque el pastor o el predicador o predicadora abre, ¿verdad?, la Biblia y dice, y entonces agarra un pasaje y entonces empieza a enseñar, entonces por eso pensamos que es bíblico. Pero no necesariamente. Usted puede agarrar un pasaje y hablar de otra cosa completamente, e incluso decir que está enseñando sobre ese pasaje y realmente sacándolo de contexto, utilizándolo para decir sus propias ideas, y básicamente usa una palabra tal vez que está en el texto para decir, vea, aquí está hablando de gratitud porque Pablo dijo, estaba agradecido por los colosenses. Entonces, Colosenses 1, ¿verdad? Entonces ahora hablemos de la gratitud por siempre y para siempre, y realmente el propósito de esa introducción de Colosenses, donde él les dice, o sea, no hemos dejado de orar por ustedes con gratitud, podría tener o sea, Pablo escribió eso no para hablar de la gratitud, ¿me entiende? escribió eso para hablar de su cuidado por los colosenses, de cómo esta iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podría sentarme a hablar de eso, pero no es el punto. El punto es, suena muy bíblico, porque agarró la palabra agradecido, enseñar sobre la gratitud, ¿verdad? Pero no necesariamente es el propósito de ese texto en particular. Yo no sabría cómo reconocer eso si no fuera, ¿verdad? Porque, bueno, primero, porque tengo más de 20 años de ser creyente y entonces ya digamos, la experiencia uno aprende, ¿verdad? Poco a poco. Además de haber estudiado, ¿verdad?, en seminario, y Estefan al mismo tiempo tenerlo a la par y preguntarle a él, ¿verdad? Entonces, el criterio se va desarrollando poco a poco, y yo creo que cada creyente tiene herramientas poco a poco para ir aprendiendo. No hay que estresarse, no hay que sentirse como que todo lo tengo que saber ya, nada más, tranquilo, despacito y con buena letra. Uno va aprendiendo poco a poco a estudiar la Biblia, y especialmente le voy a decir cómo creo que uno aprende de qué es una buena enseñanza. Escuchando a buenos maestros. Si usted escucha a buenos maestros, entonces se le va a hacer como que le va a sonar raro cuando usted empieza a escuchar
cosas que nada que ver. Si usted lee su Biblia y la lee con frecuencia y la deja que ella hable por sí misma, en vez de usted llegar y decir, ay, mira, si es que ahí Pablo está hablando que está de gracias por los colosenses, es que Pablo está hablando la gratitud aquí. No. Es usted lo que usted escuchó un día, o es lo que a usted se le ocurrió. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? Imagínese que usted, vea, este es el problema. Muchos cristianos hemos leído la Biblia tantas veces, o hemos escuchado tantas prédicas, ojalá fuera que hemos leído la Biblia tantas veces. La mayoría del tiempo es que hemos escuchado tantas prédicas de los mismos pasajes que creemos que sabemos lo que el pasaje dice, en vez de más bien, o mejor dicho, la recomendación y lo que a mí me ha cambiado muchísimo mi forma de leer la Biblia es tratando de llegar al texto sin preconcepción, ¿ok? Sin ninguna preconcepción y tratando de dejar que el texto, como dije, hable por sí mismo, que el texto me diga, como si estuviera leyendo una carta que alguien me envió y nunca la he leído, ¿verdad? Entonces, a ver qué es lo que realmente está diciendo. Esto se llama comprensión de lectura y tristemente en Latinoamérica e incluso aquí en las Américas Nortes, no necesariamente la gente tiene mucha comprensión de lectura. Yo misma he tenido que crecer en eso. Entonces, o sea, de verdad que es fácil necesariamente. Pero entonces sí, otra cosa que Estefan mencionó es que sea una iglesia con predicación cristocéntrica. Déjeme explicarle otra vez con el ejemplo de Colosenses, ¿verdad? Por ejemplo, usted va y escucha una prédica hoy y esa prédica hablaba de, digamos que Pablo, o sea, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, una enseñanza como de Colosenses, algo como una línea de, este es el contexto de esta carta, esto está escrito para este grupo, la lucha tenía que ver, de esta gente tenía que ver con judaizantes y con estos otros, los que creen que saben secretos, ¿cómo se llama eso? Gnósticos. Los gnósticos, ¿verdad? Y entonces Pablo está respondiendo al gnosticismo y al judaísmo, ¿verdad? Que se está tratando de meter en la iglesia con la carta a los Colosenses, diciendo Cristo es mayor que todo eso, usted no necesita secretos, en Cristo están todos los secretos que usted necesita conocer, nada más conozca y concéntrese en conocer a Jesús, ¿ok? Eso es, digamos, un buen comienzo y un buen contexto, digamos, del libro. Ahora sí, si vamos a hablar de Pablo y de Pablo ahora y su relación y su gratitud hacia los colosenses, encuentro que hay un puente que se puede hacer para hablar de la gratitud. Listo, hablemos de eso. Pero entonces hacemos una prédica de la gratitud, digamos. Ok, básicamente hay dos vertientes que usted puede seguir en esa enseñanza. Número uno, usted tiene que ser más agradecido. Ser agradecido le va a servir por XY razón. La gratitud le revela a usted estas cosas de Dios. Al vivir en gratitud hay pecados que no van a florecer, que no van a crecer en usted. ¿Por qué? Como la envidia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es un montón de cosas muy interesantes de la gratitud que yo puedo desarrollar en una prédica. Y usted puede orar al final y decir, Señor, ayúdanos a ser más agradecidos. Pero, si a usted no le recuerdan todos los domingos, y si a mí no me lo recuerdan todos los domingos, que mi corazón caído y mi naturaleza pecaminosa siempre va a buscar el descontento, siempre va a buscar el egocentrismo, siempre va a estar tentado a ver lo que los demás tienen mejor que yo, que es normal que todos los creyentes vivamos en descontento en vez de gratitud, ¿verdad? O sea, bueno, no debería ser normal, pero es decir, la lucha es normal, y que solo Cristo me puede liberar de eso. Si usted no tiene eso, si a usted no le recuerdan en esa prédica eso, si a usted no le recuerdan que Cristo murió por sus pecados del pasado, pero también murió por este pecado hoy de descontento, que Él también sigue siendo la respuesta, que también cuando observamos su vida, su corazón, para maravillarnos de su belleza, poco a poco vamos a poder vivir en gratitud, también porque Él lo hacía, pero no solo porque Él lo hacía, sino porque a través de su obra en la cruz,
Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él está haciendo esa obra en nosotros. Y cuando sentimos que hemos fallado y que somos lo peor porque nos cuesta demasiado ser agradecidos por algo en específico, yo puedo correr a Él y rogar que haga esa obra en mí, porque al final es su obra, no la mía, ¿verdad? En mi corazón. Cuando no tiene eso en la prédica, y predicadores, si hay alguno que me escucha, por favor, Fren, no se salte eso en ninguna prédica cada domingo. Si usted no tiene eso en una prédica, usted acaba de escuchar una prédica moralista. ¿Ok? Mucha información muy buena y muy bonita. Y tal vez usted salió súper motivado, gloria a Dios, porque Dios se sigue manifestando y sigue actuando en nosotros. O sea, mentira que todas esas prédicas son absolutamente inútiles, para nada. Yo he crecido, o sea, todo mi crecimiento como creyente, el 90% de mi crecimiento como creyente fue con ese tipo de prédicas. O sea, Dios las usa, pero el problema es que se vuelven, cuando usted va domingo tras domingo tras domingo a escuchar una y otra vez enseñanzas de todo el esfuerzo que usted tiene que hacer y no le predican a Cristo y no le recuerdan el evangelio, a eso me refiero con cristocéntricas, ¿verdad? Entonces se vuelve una carga. Me encanta como habló el predicador en la iglesia a la que fuimos hoy. Dijo, cuando uno juega a ser iglesia, se vuelve cansado, se vuelve aburrido, se vuelve cargado. La única manera de no jugar a ser iglesia es no hacer iglesia yo, sino permitir que Cristo construya su iglesia y que su iglesia sepa que depende 100% de la obra de Cristo, que podemos estar en gratitud por el evangelio, no solo por el día en que me salvó el Señor, sino por hoy me sigue salvando Cristo de mi corazón. Hoy me sigue salvando Cristo de mi pecado, de mi tentación, de mis debilidades. Hoy sigue Cristo siendo mi esperanza. El tema es que si uno busca una iglesia así, Fren, viera qué poquitas que hay, incluso aquí en Estados Unidos. Este asunto de la predicación cristocéntrica es bastante, tristemente, por lo menos nuevo para mí, y es algo que está muy lejos de ser la cultura general de la iglesia evangélica. Yo es lo que veo y no es algo nuevo. Creo que es algo que se ha olvidado. Creo que es algo en lo que no hemos sido intencionales en mantener. Y creo que es algo que replicamos porque es lo que venimos aprendiendo. Entonces se ha convertido en una cultura de haga el mejor esfuerzo, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros aquí en Estados Unidos, y ya hablando ya nota personal, podemos darnos el lujo de buscar un lugar más cristocéntrico, porque aquí se está moviendo más un poco, ya la gente como que se está despertando, los predicadores, quiero decir. La verdad, Fren, en Latinoamérica, sinceramente yo veo poco movimiento en eso, excepto con las iglesias que están uniéndose más a Gracia Soberana, por ejemplo. El network o la red de Gracia Soberana es muy intencional en ser cristocéntrica y eso me encanta. En Costa Rica hay una iglesia que se está haciendo parte de Gracia Soberana, o ya es parte, creo que es Casa 242. Y entiendo que hay un par de iglesias más que están considerando, digamos, ser parte de la red. Y son muy intencionales en formar a los pastores y a los predicadores y a los maestros a que puedan crecer en este estilo de vida, ¿verdad? Cristocéntrico. Hay un libro muy bueno que se llama Fluidez en el Evangelio o Gospel Fluency y está en español. Se lo voy a dejar aquí por si quieren leerlo, que nos ayuda a entender mejor esta idea de que el Evangelio esté presente en toda área de nuestra vida. Bueno, por ahora los voy a dejar hasta aquí. Esos son algunos de los criterios y les voy a contar más conforme vamos pensando en eso. Estefan va a estar fuera por trabajo con Wycliffe en Italia, pobrecito. El jueves se va. Entonces los próximos 2 domingos yo voy a posiblemente visitar un par de iglesias más y simplemente como tener ahí una idea de qué es lo que hay por ahí que nos guste, pero algo que me estoy dando cuenta es que vamos a necesitar escuchar la predicación más. Entonces mi intención es esta semana tratar de buscar las iglesias y escuchar en línea las predicaciones que tengan grabadas. Creo que eso es una buena forma para empezar a ver, ok, el tema es que hay otras cosas
personales que para nosotros son importantes, ¿verdad? Que les compartiré luego. Entonces no es solo que haya un buen predicador, ¿verdad? Hay otras cosas importantes en nuestro criterio, digamos, de búsqueda. Y yo sé que esto es un lujo, Fren. Es un lujo buscar iglesia aquí en donde estamos. Yo sé que muchos de ustedes no tienen un lugar a kilómetros a la redonda donde puedan decir, aquí hay una iglesia sana. Y mi recomendación en ese caso, bueno, yo le he dado en otros momentos, es ve a la iglesia que puedas, comparte lo que puedas y sigue alimentándote de la sana doctrina y ora fervientemente para que el Señor levante una iglesia sana y quizás te quiera usar a ti, porque si vos estás viendo la necesidad, puede ser que el Señor te está llamando a eso, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos encanta hacer y implica mucho temor, ¿verdad? A veces, pero quizás formarse, ¿verdad? Un primer paso sería, me voy a formar, voy a aprender más teología, voy a llevar cursos, voy a ir al seminario en línea, ¿verdad? Ahora hay muchísimos seminarios, yo les recomiendo varios en nuestra página web, proyectocoramdeo.com, seminarios bíblicos donde pueden estudiar y poco a poco irse preparando para servir en una iglesia que surja o para usted ser parte de una iglesia que pueda seguir edificando. Es complicado porque estar en una iglesia en la que uno está en desacuerdo de doctrinas importantes, uno puede llegar a amargarse, a ser un elemento de división en vez de unión, lo cual es peligroso. Entonces, el reto en ese caso es cómo el Señor te está llamando a hacer luz en este lugar y al mismo tiempo a hacerlo con pureza y honrando a las personas que están en esa iglesia, especialmente al liderazgo, ¿verdad? Que aunque tal vez tengan algunos errores o muchos, no sé, lo están haciendo para el Señor sigue orando a través de ellos, son hijos de Dios, ¿verdad? Son hermanos en Cristo, son personas que estamos llamados a honrar y a amar de la mejor manera. Entonces es un tema bien difícil, pero bueno, me encantaría arreglarle a todo el mundo ese tema y que todo el mundo tenga un sinnúmero de iglesias de dónde escoger, como aquí. O sea, es más bien abrumador la cantidad de iglesias que hay en esta área. Y más bien es un poco complicado, ¿verdad? Porque también me da cólera porque las iglesias no dicen como cosas básicas, ¿verdad? Por ejemplo, son o no son, afirman o no afirman el movimiento cultural, digamos, sexual que está ocurriendo ahora. O sea, para mí eso es importantísimo. Yo no voy a ir a una iglesia que afirme. Las mujeres predican o no predican, son pastoras o no. Eso para mí es importante. Yo no voy a ir a una iglesia donde hay mujeres pastoras. ¿Cuál es su postura con respecto a si se pierde o no se pierde la salvación? Para mí es fundamental. Yo no voy a ir a un lugar a donde se crea que se pierde la salvación. ¿Cuál es su posición con respecto a qué más es importante? Que son preferencias propias. Bueno, donde las mujeres no se les toma en cuenta para el ministerio y no se exploten todos sus dones, a pesar de que no puedan ser pastoras, pero pueden ser todo lo demás, ¿verdad? Hay iglesias a donde son tan cerrados que, bueno, como la mujer no puede ser pastora, no puede ser nada en esta iglesia, lo cual tampoco, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Es como un desbalance absoluto, ¿verdad? O puede hacerlo, incluso cosas que creo que la Biblia dice que no puede, o no pueden hacer nada y están así como que para cocinar el domingo en el almuerzo congregacional. O sea, es frustrante. Entonces sí, bueno, en fin, les seguiré contando un poco más conforme va pasando el tiempo, pero espero que con esto puedan ir viendo un poco cuál es nuestro proceso personal. No estoy diciendo que ustedes tienen que tener los mismos criterios, no estoy diciendo que usted tiene que estar de acuerdo conmigo. Hay criterios como los que acabo de escribir que tal vez a usted no le parecen. Si no le parecen, mi ánimo es, ¿usted sabe por qué no le parecen? ¿Verdad? ¿Entiende usted cuáles son las posturas diferentes que hay con respecto a estos temas? ¿Ha estudiado a profundidad o simplemente le enseñaron eso por siempre? Eso es nada más lo único que voy a decir. Pero bueno, mi punto no es que usted tiene que pensar igual que yo. Cada quien tiene sus criterios, sus necesidades. Por ejemplo, si fuéramos papás, posiblemente nuestro criterio sería otro. O habrían cosas mucho más importantes. Esta es la casa donde nos estamos quedando, friends. Les voy a enseñar un día de estos donde estamos viviendo, que es en el sótano. Ay, es un poco loco, pero esta es la belleza de la hospitalidad cristiana. Vamos a comer ahorita afuera, el clima se está poniendo bonito, entonces van a hacer como, creo que un barbecue muy lindo. Bueno, friends, que disfruten su domingo.